1 grabando. Vamos a darle caña al tema 1 de historia de la educación. El tema 1, ¿cómo no va a tratar de la antigua Grecia? La antigua Grecia es la base de la cultura occidental en todos los aspectos, en los gustos artísticos, en la ciencia y por supuesto también en la educación. Es la base de nuestra cultura, entonces tenemos que conocerla bien y también su educación. Lo que vamos a desarrollar ahora, vamos a hacer un primero recordatorio de qué era la antigua Grecia, los pueblos que la formaban, su historia y las diferentes etapas, así como que os voy a contar algunas leyendas para que os acordéis, que son entretenidas. Y después vamos a empezar a ver sus dioses, sus creencias y por último su desarrollo de la educación y conceptos básicos que están relacionados con la educación. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Venga, vamos a empezar con el concepto de la Grecia clásica. La Grecia clásica no era un único pueblo, eso es lo más interesante de todo. Estaba formado por un conjunto de pueblos que tomaron una cultura común, tenían tres cosas en común: una lengua en común, unas creencias y festividades en común y también unos dioses en común. Y eso les unió tanto que se sentían parte de un único pueblo, aunque cada uno se organizaba a su rollo. El Hélade, que llamó Homero por primera vez. ¡Ojo! Homero todo el mundo lo conoce. Homero, no el de los Simpson, Homero, el que creó la Ilíada y la Odisea, que de hecho los Simpson se llama Homero Simpson por Homero. O sea que ahí que es, mira si has influido que hasta ha salido en Los Simpson. Pero bueno, lo importante es que entendamos que la Grecia clásica estaba formada por un conjunto de pueblos que ni siquiera llegaron todos a la vez, ni estaban todos a la vez en el territorio, sino que fueron llegando y fueron aculturalizándose. Había muchos, estaban los propios helenos, los pelasgos, los jonios, los lancedonios, los aqueos y los dorios. Los dorios fueron los últimos en llegar. Era un pueblo guerrero del norte que muchos pensaban que había invadido en plan ahí trágico, con guerra. Y hombre, algunas batallas sí que hubo, pero los arqueólogos han demostrado que realmente fue bastante pacífico su asentamiento en el territorio de la península de Grecia. Fue bastante pacífico y consiguieron aculturalizarse rápidamente. ¿Por qué fue pacífico? Porque había mucho territorio muy próspero, vacío, que pudieron asentarse sin ningún problema. ¿Para qué se iban a pegar? Era un terreno en esa época súper próspero, o sea, se cultivaba muy bien, el ganado también crecía y nacía muy bien y además de eso las temperaturas eran idílicas, ni hacía mucho frío ni mucho calor, con lo cual era bastante diferente de otras partes de Europa o de Oriente, de donde venían estos pueblos que estaban bastante jodidos, hablando en plata. Bueno, realmente el origen de la Grecia clásica se remonta, bueno, normalmente se dice que a partir de 1200 a.C. se inicia la cultura griega, la cultura del Hélade, de lo que llamamos la Grecia clásica, la antigua Grecia. Pero tiene su origen más remoto en la cultura minoica, en la cultura cretense. Creta, la isla esta tan grandota de aquí. Bueno, pues ahí había un reino que tenía bastante poder y era muy próspero y había conseguido subyugar a la mayoría de los pueblos que estaban por aquí, o sea, los tenía sometidos. Y culturalmente era mucho más avanzada. De hecho, ¿lo conocéis? ¿Quién no conoce a Minos y al Minotauro? Todos hemos oído hablar de Minos y el Minotauro. Os cuento un poco la leyenda y la historia también. Realmente Minos significa rey en el nombre, en el lenguaje de la Creta clásica, de la Creta minoica. Pero, bueno, se conocen dos reyes que les llamaban propiamente Minos, que también se llamaba rey, hablando en plata. Uno, el primero, era conocido como Minos el Bueno, que consiguió avanzar y prosperar mucho toda Creta, y otro que era Minos el Malo, del que hay todas las leyendas. La historia del Minotauro
tenía una mujer este hombre que era bruja y bueno, los dos eran unos capullos, se ponían los cuernos de una manera brutal. La mujer embrujó a su marido para que cada vez que eyaculase con otra persona que no fuese ella, pues le saliesen del esperma serpientes que matasen a la persona, o serpientes y escorpiones que matasen a la persona con la que estaba. O sea, ir mirando de qué palo va. Eran muy bestias en esa época, pero muy bestias con las leyendas. No eran nada de paz y amor y el plus para el salón, nada, súper bestias. Bueno, vamos a ver. Y ella tampoco se quedaba corta. Poseidón la embrujó a ella porque se negaron a matar a un toro blanco muy grande que había salido del mar. Poseidón era el dios del mar y les había pedido que hiciesen sacrificios en su honor de animales, pero se negaron porque les moló mucho un toro enorme blanco que había y se negaron. Bueno, la cosa es que Poseidón se enfadó y hizo que la mujer de Minos se enamorase del Minotauro y tuviese un hijo con él. ¡Hala, qué guay! No del Minotauro, se enamorase del toro y tuviese un hijo con él que fue el Minotauro. Eso sí, que era medio hombre, medio toro y además era bastante bestia. O sea, era un monstruo monstruoso y bastante bestia. Como Minos se avergonzaba mucho de que su mujer hubiese tenido ese hijo, pues lo que hizo es crear con Dédalo y Ícaro, que eran sus científicos. Bueno, Dédalo era el científico y Ícaro era el hijo tonto de Dédalo. Bueno, crearon un laberinto que era imposible salir de él. Y en medio del laberinto metieron al Minotauro. Dédalo y Ícaro se quedaron encerrados dentro del laberinto porque Minos quería que muriesen. Pero Dédalo, que era muy listo, creó unas alas de cera para que saliese volando él y su hijo. Lo que pasa que el hijo, que ya os digo que era un poco tonto, se acercó demasiado al sol y se derritió la cera. Entonces se cayó al mar y se ahogó. Pero Dédalo se fue a otra corte y vivió tranquilamente el resto de su vida. Minos nunca consiguió atraparlo. Bueno, eso es parte de la historia. También está Teseo, el hijo del rey de Atenas, que decidió hacer que no tuviesen que pagar más impuestos a Creta. Y para eso se fue a Creta y Minos le dijo, vale, no tenéis que pagar más impuestos si matas al Minotauro. Entras en el laberinto y sales. Teseo era muy listo y dijo, sí, pero vale, puedo matar al Minotauro porque soy un gran guerrero, pero como salgo del laberinto. Bueno, lo que hizo es enamorar a Ariadna, la hija de Minos, y ella, que era muy lista, creó un hilo muy largo, con el que ató a Teseo para que pudiese entrar en el laberinto, encontrar al Minotauro, matar al Minotauro y salir siguiendo el hilo tranquilamente. Lo que pasa que Teseo, cuando salió del laberinto, dejó a Ariadna ahí tirada. Dejó a Ariadna, que al final se convirtió en una constelación, porque le dio pena a los dioses. Todas estas leyendas son leyendas que realmente antes o después nos las han contado en el colegio. Son leyendas que salían en los cuentos, son leyendas que es la base de nuestra cultura. Así, nosotros tenemos que entender que realmente la Grecia clásica tiene su origen en esta Creta, en esta cultura minoica, pero hasta su declive, hasta que se fue a tomar por saco, Creta no empezó lo que se llama la Grecia clásica, la Grecia arcaica, la Grecia conocida con todos, la Grecia antigua. Y fue allá por 1200 a.C. Y el final de lo que llamamos la Grecia antigua tuvo exactamente sabemos la fecha, el 10 de agosto del 30 a.C., con la muerte de Cleopatra. De Cleopatra II, la Cleopatra de Marco Antonio y Cleopatra, porque se suicidó ese día porque los romanos conquistaron Egipto y para que no la capturasen con vida porque sabía lo que le iba a pasar, pues decidió suicidarse con el veneno de una serpiente. Eso
también nos suena. ¿Quién no conoce a Cleopatra, la más sabia y la más inteligente de todas las faraonas de Egipto? ¿Y por qué el fin de Egipto es el fin de la antigua Grecia? Pues muy fácil, porque Alejandro Magno consiguió conquistar el antiguo Egipto y lo helenizó, le amplió la cultura helénica que se convirtió en la base cultural del último periodo de Egipto. Otros historiadores consideran que el 146 a.C. es el final de la antigua Grecia, que es cuando los romanos conquistaron Grecia. Pero bueno, en el libro consideran la muerte de Cleopatra como el final de la antigua Grecia. Me parece pues muy interesante, es una fecha interesante. El mundo griego tuvo 4 grandes etapas. No fue un continuo. Hubo momentos en que se estaba mejor, otros que se estaba peor, otros que había más apogeo y otro menos. Vamos a ver esas 4 etapas antes de empezar por la cultura y de ahí empezar por la educación, que es lo que nos interesa. Venga, vamos a ver. La primera es el periodo oscuro, allá por 1200 a.C. y que termina en el 776 a.C. Esa fecha la conocéis, ya os la cuento. Vamos a ver, el periodo oscuro no significa que fuese tétrico, peligroso, malo, ni nada así. Simplemente se llama periodo oscuro porque no hay mucha información sobre esa época. Los historiadores y arqueólogos no conservan muchos datos sobre la época y por eso se llama periodo oscuro. También se le llama periodo heroico o caballeresco porque esa época se incentivaba el valor, la caballería, lo heroico, los grandes héroes y los caballeros que luchaban por honor. El honor era lo más importante. Tenemos que entender que en esa época estaban llegando pueblos dorios. Y esos eran puros caballerescos totales, eran guerreros, el honor y la fuerza eran fundamentales en su cultura. Entonces, pues eso quedó ahí marcado, quedó impregnadito. ¿Vale? El periodo oscuro, además, hasta las obras de arte, la escritura que se conoce y que se conserva hoy en día de ellos, pues tiene que ver con eso, con los caballerescos, con los héroes, los grandes héroes. Así es, Hesíodo, con su trabajo, los trabajos y los días, su obra, pues hablaba de eso, de los caballeros, y ya nos cuento Homero y la Ilíada y la Odisea. ¿Quién no conoce la Odisea de Ulises, viajando, encontrándose a las sirenas, entrando en las islas, haciendo no sé qué para volver con su amada Penélope? Todo el mundo le suena, ¿vale? Y la Ilíada, pues 3 pares de lo mismo. ¿Quién no conoce a Aquiles? Aquiles y la guerra de Troya, Helena de Troya, ¿vale? Y París y Aquiles. Vamos, la Ilíada pura y dura, esos nombres os suenan. Bueno, pues fue en esa época donde se creó. Este periodo colapsó, como dicen algunos, en el 776, pero más bien terminó. Y se considera el 776 el fin porque es un momento donde ya empiezan a sentirse más unidos estos pueblos y es cuando comienza la edad arcaica. Empiezan a sentirse aún más unidos y además empiezan a relacionarse más y se empiezan a sentir parte de un todo. Esa época se marca en el 776 porque es cuando comenzaron las Olimpiadas, sí, los Juegos Olímpicos de toda la puñetera vida, las que conocéis y que todavía se siguen celebrando. Pues se empezaron a celebrar en el 776 a.C. y de ahí hasta el 499 a.C., una fecha también muy potente, que ya os explico ahora de qué va, entramos en la Edad Arcaica. Esa época es muy interesante porque es cuando se quitaron de encima los reyes y las familias nobles se hicieron con el poder.
Empezó a hablarse de ciudadanos, de los ciudadanos, de las polis, se crearon grandes polis, grandes ciudades, estado, y los reyes se los mandaron en la mayoría de los sitios a tomar por saco y se quedaron las familias nobles gobernando, los ciudadanos eran los que tenían el poder. Ahí hubo grandes ciudades como Tebas, Atenas, Esparta, que fueron creciendo cada vez más y además empezaron a expandirse, empezaron a crear colonias, empezaron a que ya se les quedaba un poco corto el territorio, porque Grecia no es muy grande. Entonces, como se les empezaba a quedar un poco corto y como eran grandes mercaderes y marineros, pues dijeron, pues nos vamos a expandir y crearon colonias primero en la costa de Turquía. En la costa de la actual Turquía crearon algunas pequeñas colonias que debían pagar tributo al reino persa, que era el que dominaba esa zona. Pero bueno, les dejaron crear unas pequeñas ciudades y les pagaban impuestos a los reyes persas. ¿Qué le vamos a hacer? Y también después se fueron para la Magna Grecia, Italia, el sur de Italia, Sicilia, toda la parte de la bota de Italia. Pues a esa parte pusieron ahí también pequeñas colonias y estaban más felices que perdices, porque eso les trajo mucho dinero y hizo crecer mucho a las ciudades de lo que era la península griega. Bueno, este periodo arcaico también se fue a tomar por saco y empezó la Edad Clásica, que es la que más conocemos, en el 499 a.C. ¿Y qué pasó en esa época? Bueno, pues os he contado que por aquí, por esta zona de aquí, se crearon ciertas polis, no se ve bien, pero bueno, a ver si soy capaz de ponerlo un poquitito más grande para que las veamos bien. Vale, aquí todas estas cosas que están en Quíos, todas estas de aquí, Icaria, Kos, todo esto, bueno, y otras más, por aquí también, empezaron a hacer más, ¿vale? Mileto y demás, todo esto eran ciudades, colonias, eran colonias griegas, y pues se sublevaron para no tener que pagar más tributo a los persas que controlaban toda esta zona de aquí, que controlaban todo el territorio. Se levantaron y pues nada, empezó la guerra. Empezó la guerra porque claro, a los persas les pareció fatal, lógicamente. Y pues las colonias pues les apoyaron, las ciudades de donde venía la gente, les apoyó Grecia. Y así pues empezó la guerra, las guerras médicas, que son fundamentales. Si no las hubiesen ganado los griegos, hoy en día nuestra cultura no sería la misma, sería más parecida a la de los persas, sería totalmente diferente. Bueno, en principio los persas fueron ganando, de hecho hasta llegaron a saquear Atenas, no se consiguieron, rápidamente fueron repelidos, o sea, se les echaron y todo eso, y se les consiguió vencer, por supuesto, pero en un principio el empujón que pegaron fue potente. Y pues nada, en el 499 empezó la Primera Guerra. Aquí la que consiguió en un principio tener más fuerza, pues fue Esparta, porque era un pueblo griego, pero puramente guerrero, con una cultura guerrera muy fuerte. A ver, todo eso suena como era la cultura en Esparta. Habéis visto 300, coño, y si no, pues mirarla. ¿Vale? La cultura espartana era muy estoica, era de que a los niños, veremos cómo los educaban, pero cuando eran muy pequeñitos ya los sacaban de sus casas y se iban a campamentos a ser educados en el arte de la guerra y eran básicamente guerreros. ¿Para qué nos vamos a andar? Entonces consiguieron gran fuerza. Además, también la Liga del Peloponeso, que estaba encabezada por Esparta, cuando terminaron la guerra, pues ya estaban hasta el coño de Atenas que mandasen, cuando ellos les habían salvado las castañas, le habían quitado las castañas del fuego, pues empezó la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, que en un principio, bueno, que perdió Atenas y que ganó Esparta, pero rápidamente Atenas, por su poder económico, acabó volviendo a imponerse.
porque realmente los dirigentes de Atenas eran mucho más inteligentes, más cultos, sabían mucho más de política que los de Esparta, que eran más bien bruticos, más bien bruticos. Así, Atenas fue cogiendo gran poder, gran riqueza y acabó ganando. ¿Vale? Esto a grosso modo, lo estoy diciendo en 5 minutos. ¿Vale? Y hay personas súper importantes como Pericles, que fue uno de los gobernantes más importantes de toda Atenas, que le hizo crecer más. Tuvo varias mujeres, pero la historia de una de ellas es súper, súper interesante y súper, súper importante. Aspasia. Aspasia es súper interesante porque era una mujer matemática, que en esa época las mujeres no podían ser matemáticas. Entonces las mujeres que querían tener cultura y ser libres, pues tenían que ser, bueno, lo que se considera en esa época prostituta. No era una prostitución, era un poco raro, ya os lo explico luego. Y Pericles se quedó prendado de ella y al final se acabaron casando. Ella no era ciudadana de Atenas y por eso no tenía derechos. Pero bueno, se casó con Pericles y bueno, una historia muy interesante. Os la recomiendo que leáis sobre Aspasia de Mileto, que venía de Mileto, de la costa de Turquía. Bueno, conseguimos avanzar también. Hay otros pensadores como Solón y tiranos como Pisístrato y Clístenes. Ojo, tiranos, el concepto de tirano de su época no era el mismo que el de nuestra época. A nosotros nos suena tirano como alguien malo, alguien cruel, pero realmente los tiranos de Atenas eran simplemente personas elegidas por el pueblo para dirigir a Atenas en un momento de crisis extrema, en una guerra, en una crisis económica o cuando hay levantamientos, y cuando se terminaba ese periodo lo dejaban totalmente sin ningún problema. O sea, realmente eran muy buenos gobernantes. De hecho, Pisístrato y Clístenes fueron grandes gobernantes. Y quien no conoce a los grandes pensadores de Atenas como Sócrates, aunque realmente Sócrates era un profesor, era un enseñante y hablaremos de él, no dejó ninguna obra por escrito, pero se conoce mucho porque fue el profesor de Platón y Platón fue el de Aristóteles. Pero no solo estaba Sócrates en la época, también estaba Aristófanes, estaba Jenofonte y Sócrates. Había muchos, muchos, muchos personajes que ensalzaron la cultura, la filosofía de la época. Así hablaremos de, cuando hablamos de la concepción del mundo, hablaremos de la concepción del mundo de Platón y de Aristóteles, que si no igual, bueno, tienen muchas cosas diferentes, pero se parecen bastante. ¿Vale? Y así tenemos que terminar la etapa, con esto, todo este devenir, terminamos la etapa clásica. Estamos en la edad clásica para empezar el periodo helenístico. El periodo helenístico, bueno, tuvo que ver con Alejandro Magno, cuando a partir del 323 a.C., ¿vale?, reinó Alejandro Magno, que era macedonio, o sea, estaba por aquí encima, esta parte de aquí, ¿veis? Esta parte de aquí, que estoy marcando en el mapa. Y había sido educado por Aristóteles, su profesor había sido Aristóteles, con lo cual tenía totalmente la cultura griega, era la suya, y consiguió conquistar todas las ciudades, todas las polis griegas, y con sus generales consiguió avanzar y hacer crecer de una manera brutal todo el territorio griego, la cultura helénica, porque ya Alejandro Magno no era griego, era macedonio, pero aún así tenía esa cultura y avanzó conquistando gran parte del territorio de los persas, Egipto, como ya hemos visto, y afianzó la cultura griega y el lenguaje griego por todos los territorios, y terminó, como ya hemos dicho, con la muerte de Cleopatra II, Cleopatra, la de Cleopatra y Marco Antonio. Bueno, cuando murió Cleopatra, que era el último terreno helénico, ¿vale?, que guardaba la cultura helénica, pues y cayó en manos de Roma, pues ya se acabó todo, se acabó lo que se daba.
Bueno, aquí tenéis un vídeo muy bueno de YouTube donde habla de todo esto que os estoy contando y que es súper interesante. En 15 minutitos tenéis toda la historia, la cultura de Grecia explicada. Está súper bien, os lo aconsejo. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la cultura griega con los dioses griegos, porque os recuerdo, lo que hizo a los griegos sentirse parte de un todo eran tres cosas. Lo que hizo a todas estas polis, todas estas ciudades, sentirse como parte de un único pueblo fue el lenguaje, los dioses y las celebraciones. A ver, los dioses griegos no eran dioses como los nuestros. Realmente los dioses no crearon el universo. El universo vino del caos y de unirse Urano, que era el cielo, y Gea, que era la tierra. Y de la tierra y el cielo surgieron los titanes, que eran una especie de gigantes bastante crueles, bastante malotes. Y bueno, los titanes gobernaban el mundo de una manera bastante cruel. Los titanes, cuando tenían hijos, tenían a los dioses, los que conocemos como dioses ahora. Realmente los dioses vivían en el monte Olimpo, ¿vale? El monte Olimpo, que era un monte real que había, pues está por aquí más o menos, ahí está, mira, aquí anda, el monte Olimpo, que era el más alto de toda la península griega. Y en la parte alta se suponía que vivían los dioses y realmente eran una exageración de los seres humanos. No eran ni omnipresentes ni omnipotentes, pero que eran exageración de los seres humanos, porque los guapos eran muy guapos, los feos eran muy feos, los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos. Y cuando tenían una pasión la tenían hasta exagerada. Bueno, estos dioses se cansaron de estar sometidos a los titanes y se enfrentaron a sus padres. Zeus mató a Cronos, que era su padre, y bueno, gracias también a la ayuda de Poseidón y de Hades, sus hermanos. Y bueno, estos fueron los primeros dioses que surgieron, la primera generación de dioses, que eran Zeus y su hermana y mujer Hera. Hera era la diosa del matrimonio, Zeus el dios del cielo, el padre, el todopoderoso, Hades el dios del infierno, Poseidón el dios del mar, Deméter la del cultivo y Hestia la del hogar. Bueno, y Zeus y Hera tuvieron a muchos hijos juntos, y también Zeus tuvo muchos hijos por separado. Ahí tenemos a Aquiles, que hablamos antes, por ejemplo. Había muchísimos hijos ilegítimos de Zeus, que era un famoso violador realmente, porque solía violar a las mujeres, no tenía su consentimiento. Por ejemplo, Europa era una mujer de la que se encaprichó Zeus y bueno, hay muchos nombres que nos suenan del capullo de Zeus, que el resto no es que fuesen mucho mejores, Medusa era una mujer que fue violada y torturada por Poseidón y encima la castigaron por ello, y le hicieron convertir que todo su pelo se convirtiese en serpientes y que cada vez que alguien la mirase se quedase petrificado. Realmente era una víctima, pero ya veis cómo se trataba a las víctimas. Pero bueno, Zeus y Ares tuvieron muchos hijos dioses. Aquí están casi todos. Bueno, Afrodita no, ¿vale? Afrodita realmente tuvo un nacimiento un poco extraño. Afrodita realmente salió de Cronos. El esperma de Cronos, cuando cayó en el mar, hizo surgir a Afrodita. Cuando Zeus mató a Cronos y le cortó, pues lo que ya sabéis, cayó en el mar y el esperma hizo salir a Afrodita. O sea que realmente no es hijo de Hera ni de Zeus, sino que es una forma rara. Bueno, el resto sí. Apolo y Artemisa, Apolo el de la belleza, Artemisa el de la caza, Atenas de la sabiduría, también era guerrera, Hermes el de la medicina, el mensajero, Dioniso el borrachín del pueblo,
Ares, el de la guerra, Hefesto, el del fuego. Bueno, y realmente todos vivían en el Olimpo y normalmente había de 12 en 12. ¿Vale? A veces había unos que eran más importantes que otros y se iban cambiando unos por otros. Tampoco es que siempre se creían todos ellos, pero se alababa a unos a veces y a otros otras. Ahora vamos con la filosofía y antropología pedagógica de los griegos, o sea, qué entendían los griegos por el mundo, por el ser humano y demás. Para ello nos vamos a basar en la teoría filosófica de Platón. Primero, ante todo y sobre todo, saber que los griegos eran antropocentristas, puros y duros. El hombre por encima de todo. El hombre es lo más importante, lo más guay del Paraguay, lo más chachipiruli, es el centro de todo y todo tiene que estar sometido al hombre. Y una vez que tenemos en cuenta eso, pues vamos a entender qué entendían del mundo. Realmente los griegos consideraban que había el mundo, las cosas, los seres humanos, todo estaba dividido en dos. Por una parte, lo que es la materia, el cuerpo, en el caso de los hombres, y el alma, lo ideal, el ideal, que está por otro lado. La materia, el cuerpo, es malo, es como defectuoso, es lo que provoca la degeneración, lo que se pudre, es el estorbo, como dice aquí, es el estorbo para el alma, impide al alma ser perfecta. Y el alma tenía tres partes, una parte racional, una parte irascible, voluptuosa, que es la voluntad, y una parte concupiscente, que es el deseo. ¿Vale? Esas son las tres partes que juntas formaban al alma. La más importante, claro está, la racional, es el ideal, la inteligencia, es el logos, que ahora vamos a hablar de ello. Y es de naturaleza divina, lo que persiste, permanece. Después la parte irascible o alma, que es donde están las pasiones nobles, lo caballeresco, la bondad, y que no se separa del cuerpo, que se va con el cuerpo, se pudre con el cuerpo y se va a tomar por saco con el cuerpo, es mortal, por tanto. Mientras que la parte racional es eterna, ¿vale? Y la parte concupiscente o deseo también se va a la mierda con el cuerpo y es la que crea las pasiones, el odio, el amor, todas estas leches. Bueno, para que lo entendamos, esto es como una silla del IKEA. Una silla, bueno, una mesa, venga, vamos con una mesa. Nosotros vemos la mesa del IKEA, la vemos en el papelito este que nos pasa, la vemos en la tienda toda perfecta, decorada y divina de la muerte. La dijimos, ¡ay, qué mona! La compramos, la llevamos a casa y vemos que es como que la madera es un poco más cutre, ¿no? Como más blandica, como que tiene un desconchadito por un lado. Pues eso es el mundo para los griegos. Por un lado está el ideal, la idea, la perfección, y por otro está la materia. Cuando llegamos a tenerla en materia la mesa, es más mierda. Para que nos hagamos una idea, que se entiende bien eso. Bueno, pues ahí está. El ser humano así tiene 5 grandes dimensiones. Lo corporal o físico, lo metafísico o espiritual, lo privado o individual, que es en la que se basa la educación humanística, la dimensión social o pública, porque sabían que los seres humanos somos seres sociales y que tenemos que vivir en sociedad, que hay que educarlo por medio hay que dar una educación política para que sepan vivir y convivir en sociedad y dirigirse. Y después tenemos una parte práctica, la artesanía, la técnica, ojo, y la ética, la moral, también es parte de esta artesanía, se considera una artesanía más. Así, bueno, pues estas son las 5 partes: la dimensión social, la dimensión práctica, la privada o individual, que es la humanística, la metafísica, lo espiritual, que llaman, importante palabra, arete o perfección espiritual, y lo físico, ¿vale? Que había que mejorar, el arete corporal, que había que mejorar con ejercicio, porque también era importante. Esto todo es importante porque todas estas cosas eran trabajadas por la educación.
había que hacer educación física, había que hacer areteo, perfección espiritual, con música, con arte, había que hacer educación humanística, ¿vale? Historia, cultura, arte, dimensión social o pública, diálogo, saber hablar en público, saber razonar, y después también la artesanía y la ética, importante. Así, bueno, pues la historia y la cultura griega era antropocéntrica. El hombre era lo más importante, el ser humano era libre y racional y tenía que buscar la perfección, tenía que llegar a ser perfecto. Y teníamos que vivir en sociedad, sí o sí. Bueno, que el ser humano también es otro concepto importante, es un ser autónomo que tiene que recibir las leyes, pero también tiene que dar leyes, tiene que crear leyes. El ser humano con estas leyes tenía que buscar el bien, ¿vale? El bien común, el bien ante todo. También era muy importante para los griegos la estética y el conocimiento gnosiológico, que es la búsqueda de la verdad. Esa palabra tan grande de la verdad, ¿qué es la verdad? Pues ellos buscaban la verdad. Para que el ser humano fuese feliz, necesitaba ética, necesitaba estética, necesitaba el arte, necesitaba el saber la verdad. Todas esas cosas eran fundamentales. Y ahora vamos a empezar con la educación. Para ello vamos a empezar con conceptos súper importantes que están relacionados con la educación. 3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña a un tema que nos interesa, el tema que llevamos buscando desde hace tiempo, la educación en la antigua Grecia. Vamos a empezar con algunos conceptos importantes como el de logos, paideia, thropé o también kalokagatia, que suena muy mal, pero vamos a aprender a memorizarlo con un truquito, tecné. Y vamos a ver primero cómo en las diferentes etapas, hemos visto que hay 4 etapas en la cultura griega clásica, pues hay también diferentes tipos de educación en esta Grecia clásica. Vamos a empezar con la Grecia arcaica. Y de ahí nos vamos a hablar de la paideia espartana y la paideia ateniense, porque más o menos fue muy parecido en la época arcaica y la época clásica, pero cada ciudad tenía un sistema diferente. Vamos a mirar solo estas 2 ciudades porque había muchas polis y sería inabarcable mirarlas todas. Entonces vamos a ver las características de una y otra, sabiendo que la evolución a la época clásica es más o menos similar, o sea, no había muchas diferencias. De todas maneras, yo tengo aquí algunas características específicas de la educación clásica, en la época clásica, en la época de mayor esplendor de Atenas y de Esparta. Bueno, la paideia helenística también la vamos a ver y vamos a ver cómo fue la educación en el hogar, la educación de las mujeres, los derechos que tenían las mujeres y después nos vamos a centrar más en la etapa helenística, las instituciones y los contenidos y los diferentes niveles educativos que hay. O sea que tendremos bastante que ver. También vamos a hablar de los mitos y de obras fundamentales que han influido en nuestra educación hoy en día. Elementos que han marcado como el arte, las leyendas, el teatro que hoy en día todavía seguimos viendo. Pues venga, vamos con los conceptos. Hay unos conceptos súper importantes. Logos, que significa palabra, pero tiene más significados que palabra. Puede ser pensamiento, razonamiento o también un discurso. Es muy importante porque en la educación griega clásica el discurso, el hablar de la gente era fundamental porque la retórica era lo que nos permitía formar parte de la política de la polis y eso era la leche, la más importante de todo para un ciudadano.
Después hay un término que es el término educación propiamente dicho. El término de educación es paideia, aunque ha variado bastante a lo largo del tiempo y tiene bastantes puntos de vista, más que acepciones, diferentes puntos de vista diferentes. La primera vez que se oyó esta palabra fue con Esquilo y los 7 contra Tebas. Ya os he dicho que el teatro clásico, el teatro griego, es de lo mejor que hay en este mundo. Si podéis ir alguna vez a ver alguna obra como Los 7 contra Tebas o alguna obra clásica, os lo aconsejo porque son buenísimas. Vamos a ver qué significaba paideia. En general tenía 3 acepciones. La primera de tropé, que es otro concepto importante, que es la crianza. La crianza, cómo crías a tu hijo, cómo la madre educa y cuida a su bebé, a su niño en los primeros años de vida. Después, paideia también tiene un significado moral, como formación del carácter de la persona, del espíritu de la persona. Y después también hay otro concepto de paideia como intelectual, como formación pura y dura, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Otro concepto súper interesante es el concepto de arete. Es también importante porque busca es excelencia. Y claro, en Grecia también se buscaba la excelencia, la perfección tanto moral como espiritual como física. Y el concepto Kalo-Kagatia, que a mí me suena fatal. ¿Vale? ¿Cómo nos podemos acordar de este nombre? Kalo-Kagatia. A mí me suena a Gatia, la gata, cagó. K. La gata que caga K. ¿Vale? El Kalo-Kagatia, que significa lo bueno, lo bello, lo hermoso, porque igual que buscaban la excelencia, también buscaban la belleza. Tenía cierto punto de hedonismo la cultura griega. Y por último, tecné, que es la práctica, la profesión. Realmente no estaba muy bien vista la artesanía en la antigua Grecia. Era algo como servil, algo de los criados, de los extranjeros. No era propio de un ciudadano griego, un ciudadano ateniense, un ciudadano espartano. Eso lo hacían como gente de segunda. Veremos que los educadores, los profesores tampoco estaban especialmente bien valorados. Eso es un problema habitual. Bueno, en la época oscura no sabemos nada sobre la educación en la época oscura, o sea que tenemos que pasar directamente a la paideia arcaica. Aquí conocemos algo gracias a la literatura de Homero. Homero, no el de los Simpson, Homero, el de la Ilíada y la Odisea. Dado que en la Ilíada nos explica Homero cómo fue educado Aquiles y cómo se crió a Aquiles y la educación que recibió. Se supone que esa es la educación ideal que debían tener los niños, claro, de clase alta en esa época. También es mencionado algo en Hesíodo, en los trabajos y los días. Para Aquiles, la enseñanza que se le dio se basaba en los discursos, en que supiese oratoria, supiese hablar y además que fuese físicamente fuerte y que supiese luchar y ganar en las batallas. Entonces, la educación gimnástica y el canto, la danza, el manejo de instrumentos y el dominio del lenguaje y las formas sociales era lo fundamental. Era una sociedad muy competitiva en esa época y esa competitividad también se veía reflejada, por supuesto, en la educación. Hesíodo, por su parte, nos habla de otra cosa importante, como la educación tenía que ser generalizada para todos los ciudadanos. Ojo, veremos que no es lo mismo ciudadano que persona que vive en una ciudad. Hay mucha diferencia y el esfuerzo y la educación eran algo fundamentales. Eso lo vemos en la obra de Hesíodo, Los trabajos y los días. Y ahora vamos a empezar a ver la educación en Esparta y después ya veremos la educación en Atenas, que son muy diferentes. Durante el siglo 8 y 7 hemos visto que Esparta tuvo un gran apogeo, fue muy potente, fue la
polis más importante de todas. Y entonces tenemos que entender que sus valores y su educación pues tenía gran alabanza para la sociedad griega. Para ellos las leyes eran algo sagrado. La ciudad, Esparta como ciudad, era algo sagrado y había que respetarla y estaba por encima de todo. Realmente cuando hablamos de la educación en Esparta nos referimos solo a la educación de los realmente espartanos, los ciudadanos de Esparta, los hombres que eran ciudadanos de Esparta porque habían nacido en Esparta y eran hombres libres, porque después estaban hombres extranjeros, que eran los periecos, que eran comerciantes, trabajadores, que eran libres. Pero ojo, no tenían los mismos derechos, no tenían ningún derecho político y por lo tanto tampoco tenían sus obligaciones. Y la educación que recibían ellos era la educación que le querían dar en su hogar. Sin embargo, los espartitas, los ciudadanos de Esparta, tenían una obligación. Era una obligación suya seguir la educación de su pueblo. Tampoco la educación iba para los hilotas, que eran los esclavos, personas que habían llegado a ser esclavos o por deudas o por conquista. Lo más habitual es que en Esparta los esclavos, los hilotas, fuesen por conquista, porque era un pueblo guerrero. ¿Y cómo se educaba entonces? ¿Cómo se educaba en Esparta? Bueno, pues la educación era, primero formaba parte del hogar, por supuesto, las madres, la familia criaba a sus hijos, pero cuando llegaba a los 7 años era el Estado el que se encargaba de la educación de los niños. Se les sacaba de sus casas y se les llevaba a una especie de campamentos donde se les educaba en los valores espartanos, en el cumplimiento de las leyes y en el aprender a luchar y a ejercitarse físicamente, porque eso era algo fundamental. Todos conocéis esa teoría, todos conocéis esa leyenda que era real de que a los niños que nacían con malformaciones o que no eran lo suficientemente grandes o fuertes, se les mataba, se les tiraba a un barranco. No sé si realmente se les tiraba a un barranco, pero sí que es verdad que se deshacían de todos los niños que no tuviesen la fuerza física o que tuviesen alguna deformación. Así el Estado se encargaba de su educación de los 7 a los 20 años, que cuando ya se les consideraba adultos y ciudadanos. Esta educación con tanta fuerza de la ejercitación física hacía que fuesen los que solían ganar los Juegos Olímpicos. Y poco más hay que decir de la educación espartana. Ya veis que no nos ha aportado mucho, por suerte. Vamos a ver ahora la paideia ateniense. Vamos a ver la educación en Atenas, que era muy diferente. Y aquí sí que podemos conocer alguna evolución, algún cambio en la época clásica. Así conocemos las escuelas de Platón y las escuelas de Aristóteles, que tuvieron gran renombre. Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo fue la vida en Atenas, de cómo era la historia de Atenas, que hubo momentos mejores y momentos peores. Pero claro, nosotros vamos a hablar de la educación en sus momentos de máximo apogeo, en los momentos donde los triunfos militares y las reformas legislativas de Solón y Clístenes, así como el avance cultural y avance económico que provocó Pericles en la ciudad, pues dio a un desarrollo cultural mucho mayor que el resto de polis. Por eso vamos a hablar de la educación en ese momento concreto. Aquí tenemos que entender que la paideia ateniense era la educación ciudadana de los politeia, solo como en Esparta, solo de los verdaderamente ciudadanos. Los esclavos, los extranjeros no tenían acceso a ella. Vamos a ver, en principio tenía algunas cosas comunes con la educación en Esparta, que se iniciaba a los 7 años. Antes de eso estabas con tu papá y con tu mamá en casa. La diferencia es que no te llevaban a un campamento a entrenarte físicamente, no. Tú estabas en casa y te ibas a la escuela, como todo el mundo en toda la vida, pues eso.
Realmente ahí aprendían de todo tipo, aprendían a leer, a escribir, aprendían música, a tocar ciertos instrumentos musicales como la lira, la cítara. ¿Vale? Aunque la flauta que tenían en esa época dejaron de utilizarla, dejó de utilizarse mucho en la educación porque decían que deformaba la cara. Bueno, se les daba educación moral, se les enseñaba retórica y también a cultivar el cuerpo. Se hacía deporte, era muy importante el deporte para ellos y la educación duraba hasta los 20 años, cuando ya se consideraban adultos y podían ejercer derechos políticos. Las niñas tampoco tenían acceso a la educación, a las escuelas. Las más afortunadas, las de clase más alta, en sus propias casas recibían de la madre enseñanza de leer, escribir y poquito más. Vamos a hablar un poquitito de varios conceptos que dice el libro y después os voy a enseñar un poquitito más de la paideia ateniense. La educación, bueno, era eunomía, o sea que buscaba el bienestar de la ciudad, del pueblo, de los atenienses, las buenas leyes, que fuese justa. También concebía el concepto de isonomía, que los ciudadanos se deben someter a las leyes y deben crear ellos también las leyes. Y la eukosmía, que es el buen orden de lo público y de lo privado, comportarse bien. La paideia de Atenas se desarrolló y se acabó expandiendo para toda el Ática, que era la zona de influencia de Atenas. Y tenemos que entender que la técnica no era muy bien vista. De hecho, una cosa curiosa es que la educación, los profesores tampoco no eran muy bien vistos, o sea, no eran valorados como tal. ¿Sabéis el dicho de pasas más hambre que un profesor de primaria que se decía antes en España? Pues esa época tampoco iba mucho mejor, ¿eh? No nos vayamos a engañar, había algunos que sí, que eran especialmente destacados, pero tampoco mucho. Lo normal es que había recintos donde se ejercía la enseñanza y los profesores, había un profesor específico para gimnasia y otro profesor específico para canto y tocar instrumentos musicales. El resto lo ejercitaba un profesor general, aunque a veces había algunos específicos de retórica o cosas así. Pero bueno, los niños iban y se sentaban en el suelo alrededor del profesor con unas tablillas de cera para hacer ejercicios y demás. Veremos dos excepciones notables de escuelas que la mayoría de las escuelas eran públicas, ¿vale? Que eran creadas en un principio por el monarca y después por los ciudadanos, por el gobierno de la ciudad. Pero bueno, había dos grandes escuelas que fueron conocidos mundialmente y que hoy en día también se conocen: el Liceo de Aristóteles y después también la Academia de Platón. La Academia de Platón era privada, pero la de Aristóteles era medio pública, medio privada, en el sentido que Aristóteles hacía y deshacía lo que le daba la gana en el liceo, pero era pública, había clases que eran gratuitas y públicas para todos los ciudadanos. Bueno, realmente lo que estudiaban eran el trivium o el quadrivium. El trivium era gramática, retórica y filosofía y el quadrivium era aritmética, música, geometría y astronomía. Primero aprendían a decir las letras en voz alta y después aprendían a escribirlas. ¿Vale? Y aprendían a leer en voz alta en público y a recitar cosas que habían aprendido. Eso era muy importante porque la retórica era súper mega ultra importante. Aparece así la figura del maestro, del educador, ¿vale? Sobre todo los más importantes fueron sofistas, una escuela filosófica ateniense que tuvo gran importancia para la educación. Y hay algunos que fueron como los primeros, que como Homero, que ya hemos hablado mucho de él, pues fue uno de los primeros, y otros pues Platón y Aristóteles, o el maestro de Platón, Sócrates, que se le obligó a suicidarse tomando cicuta.
molestó mucho Sócrates y bueno, se ganó muchos enemigos y al final se le acusó de provocar lo incívico en sus alumnos. Realmente fue una cosa bastante extraña, porque el concepto de homosexualidad en esa época no estaba mal visto. De hecho, se consideraba habitual que los hombres estuviesen con hombres. Las mujeres con mujeres no, pero que los hombres estuviesen con hombres era algo normal. También era obligatorio enseñar los derechos y los deberes en la escuela, aparte de, como ya hemos dicho, la gimnástica. Perdón. Bueno, realmente la técnica, la artesanía, era para los esclavos o los extranjeros. No era habitual que se diese a los ciudadanos, porque estaba muy mal visto el trabajo físico. Bueno, vamos a ver ahora un poco de la educación de la paideia helenística. La paideia helenística, bueno, creció como la espuma, se institucionalizó y por todos los sitios donde Alejandro Magno fue conquistando, fue imponiendo la educación, fue creando escuelas para los ciudadanos. Entonces se desarrolló el sistema educativo de una manera solo para ciudadanos, hasta que terminó con el Imperio Bizantino en el 569 después de Cristo. Realmente la importancia que tuvo fue brutal. Así había muchas escuelas en grandes ciudades como Corinto, Éfeso, Rodas, Mileto o incluso Halicarnaso y Alejandría. Todo el mundo conoce Alejandría y por supuesto su gran biblioteca de Alejandría y grandes pensadoras como Filón de Alejandría o Hipatia de Alejandría, que eran muy conocidos. Bueno, en principio lo que se hacía en esa época era continuar con la educación clásica griega y además se buscaba afianzar la cultura y el arte tradicional de la Grecia clásica. Así se buscaban los moldes de las esculturas para duplicarlos y reescribir las obras, se transcribían las obras de la Grecia clásica, las obras teatrales y demás. Una de las grandes diferencias, no la única, una de las grandes diferencias es que empezó a haber especialistas. Ya hubo un gran impulso de la medicina, de las matemáticas, de la farmacia, de la botánica, de la astronomía y de la geografía, gracias a la aparición del concepto de erudito especialista. Hasta el momento realmente no eran especialistas, sabían de todo un poco. ¿Qué vale? Que podemos conocer a Aristóteles más como un filósofo, pero a la hora de enseñar enseñaba de todo un poco, enseñaba de retórica, enseñaba de matemáticas. Y ya sabéis, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora vamos a ver la situación de la mujer y la educación de la mujer. Realmente no era igual en todos los sitios. Había lugares, ni en todas las épocas. Hemos visto, por ejemplo, a grandes pensadoras como Aspasia de Mileto o Hipatia de Alejandría. Y había grandes eruditas como la poetisa Safo y grandes pensadoras, pero depende de la ciudad, tenían más o menos derechos. De hecho, podemos comparar Atenas con Esparta. En Atenas las mujeres no tenían ningún derecho. Se casaban y era su fin último, casarse, tener hijos. Muchas ni siquiera sabían leer, escribir ni demás. No podían tener propiedades y ni heredar, ni nada por estilo, ni ejercitarse físicamente. Pero sin embargo, las espartanas sí que tenían derecho a heredar, podían tener propiedades, se les enseñaba ejercicio físico y cultura básica. De hecho, era la belleza para Esparta y la belleza para Atenas era totalmente diferente. Una cosa en la que sí destacaban las mujeres y se les daba gran fuerza eran las ceremonias religiosas. Así tenemos el oráculo de Delfos y todas sus sacerdotisas que estaban súper valoradas por adivinar el futuro. Y también, por supuesto, en el teatro podían ser actrices.
pero realmente por lo demás no estaba muy bien visto en la mayoría de las ciudades. Así podemos encontrar que en Atenas las mujeres a los 18 años se casaban y aunque conservaban el apellido, eran de la familia del padre, de su padre, nunca llegaban a formar parte de la casa del marido, eran las encargadas del hogar, del oikos, y realmente se casaban a los 18 años, 18, y se les casaba con hombres mucho más mayores, adultos de 37 años, porque se consideraba la edad ideal para casarse. Las mujeres que no seguían estas reglas, que no hacían esto, o porque fuesen extranjeras, o por el motivo que fuese, pues realmente eran consideradas prácticamente prostitutas. Ya no prostitutas, sino que el concepto de mujer no de bien abarcaba mucho. Eran las llamadas cortesanas, héteras, pero sí que había algunas que ejercían la prostitución, pero otras simplemente eran mujeres cultas. De hecho, Platón, por ejemplo, a Aspasia de Mileto, la consideraba una filósofa, aunque ella era más bien una logógrafa, uy, que vaya nombre, logógrafa y retórica de gran renombre. Estaba casada llegó y tras muchos años se casó con Pericles y tuvo a el hijo de Pericles, fue la segunda mujer de Pericles y tuvo a Pericles el joven. O sea que realmente si no eras ciudadana tenías eras mujer libre, claro, porque si no estabas jodida, pero tenías muchos más derechos que si eras ciudadana realmente, hija de atenienses, por así decirlo. Bueno, las mujeres tenían que criar a sus hijos hasta los 7 años y es interesante ver cómo Platón decía que había que educar a estos niños en la más tierna infancia. Esto se ve en las obras de Platón, pero también se ve en las de Aristóteles. Por ejemplo, los niños tenían que alimentarse de leche materna hasta los 3 años y después ya se les daba alimentos sólidos. Si la mujer no tenía leche materna, pues se contrataban nodrizas. Después ya empezaban alimentos sólidos y lo importante es que todo fuese rítmico, que los niños estuviesen tranquilos, que fuesen felices, que se evitase tensiones y descontentos para que creciesen bien. Una cosa muy interesante, los niños de los 4 a los 6 años se buscaba, muy parecido a Montessori, se buscaba que inventasen, que explorasen, que consiguiesen potenciar sus sensaciones y aprender de la naturaleza. Y otra cosa curiosa es que se buscaba que fuesen ambidiestros. Una cosa que todo lo contrario de nosotros, ¿no? Que hace 40 años, si éramos zurdos, pues se nos obligaba a escribir con la mano derecha. O sea que en eso era totalmente diferente. Es muy interesante cómo consideraban que la educación de los niños tendría que ser armoniosa, tranquila, rítmica, se les debía cantar, acunar, como si estuviesen en un barco, la idea de acunar, y se debía de apaciguarlos y evitarles tensiones, descontentos y demás. Bueno, vamos a ver un poco en el helenismo qué pasó. Plutarco, que lo tenemos aquí, consideraba que era divina la educación y era inmortal. Vamos a ver que en el helenismo había 3 etapas o ciclos educativos. La didascaleion, como didáctica, ska, el baile ska, y leion, de leer, que era donde se enseñaban a los niños a leer, el didascaleion. Y por otro lado, en educación general de conocimientos generales, que sería el enkiklios, como clíos, y en qué clíos, en qué clíos nos hemos metido, ¿vale? Que duraba hasta los 20 años y después había un par de añitos de enseñanza superior que era impartida por el retor o los filósofos, que esto ya no todos lo ejercían. Bueno,
La didascaleion era donde se les enseñaba lo básico, la gimnasia básica, el leer, el escribir, el manejo de la lira. La flauta ya os dijo que se dejó un poco atrás, la lectoescritura y el cálculo básico, la danza y a recitar la oratoria. Y a partir de los 14 o 15 años ya había una educación más general, ya había una educación mucho más avanzada. Era bastante dura, no era como la anterior, como decían, que los niños estuviesen felices, no, ahí había castigos corporales y era austera, rígida, un poco caca de la vaca. Pero bueno, además los maestros no estaban muy bien percibidos. Ganaban entre 40 dracmas mensuales, según algunos autores, y otros decían 500 dracmas anuales. Lo que realmente, sabiendo que un artesano, una persona trabajadora normal ganaba un dracma al día, pues no era mucho más que un artesano que estaban bastante mal valorados, o sea que no se les trataba muy bien. Claro, siempre había excepciones de grandes maestros que eran muy apreciados y por tanto cobraban mucho más. La formación enciclopedística en esta segunda etapa, de los 14 a los 15 años, era en estos cuatro ámbitos: formación gimnástica, hacían boxeo, luchaban con armas y hacían equitación; formación musical, ya os digo, sobre todo la lira; formación filológica, gramática, retórica, dialéctica; y también formación científica, aritmética, geometría, astronomía y la música, que también, ya no tanto el tocar, sino la concepción de la música, que era algo fundamental. Podéis ver que Pitágoras, tenemos por aquí a Pitágoras, como la música era una ciencia en sí misma. Aquí está un vídeo que hablaba de Pitágoras, bueno, con dibujos animados, o sea que esto, el pato Donald nos hablaba de cómo era concebida la música de manera matemática por los helenísticos en general, los atenienses también en particular. Bueno, y el teatro era algo fundamental. Las obras de Esquilo, Sófocles, Eurípides, Menándro, Aristófanes, bueno, Apolonio de Rodas, Heródoto, Genofonte, Tucídides, y muchas de ellas las conocéis. Ya os digo, de Homero todo el mundo conoce a la Odisea, donde Ulises volvió de la guerra con su Penélope, ¿vale? Y tuvo que encontrarse con las sirenas y bueno, tuvo muchas aventuras, las sirenas, Medusa, y bueno, todo el mundo conoce estas historias y aquí nos hablan de algunas de ellas. Como Medusa fue castigada por ser violada por Poseidón, y fue violada por Poseidón en el templo de Atenea, y Atenea le ofendió mucho, y en vez de castigar a Poseidón, pues castigó a Medusa. Y esas historias eran escritas en obras teatrales. La pobre de Medusa fue matada por Perseo, pues todo eso es una obra teatral. Y bueno, también hubo grandes avances, por ejemplo, Pitágoras, que se fue a la Magna Grecia, se vino, a ver, por aquí estaba Pitágoras, volvemos al mapa del principio, y desarrolló una secta donde la música y las matemáticas, no se ve por aquí, bueno, estaría por aquí en Italia, ¿vale? Desarrolló una secta vegetariana, de respeto, donde los hombres y las mujeres eran iguales. Y, a ver, Pitágoras, todo el mundo hemos estudiado a Pitágoras. El teorema de Pitágoras, el teorema del Pitágoras de los catetos y la hipotenusa, nos tiene que sonar. Si no os lo sabéis no pasa nada, pero que os suena, que lo estudiasteis en el colegio, que no era algo tan complicado, que lo hemos hecho todos, ¿vale? Entonces realmente hubo muchos avances en ese sentido.
También, aparte de la música, se trabajó mucho la astronomía. Por ejemplo, con 3 manuales: Almagesto de Ptolomeo, Introducción a los fenómenos Gémino de Rómadas, es el que lo desarrolló, y Fenómenos de Arato de Solos. Bueno, había muchas más obras, pero esas fueron las principales. Y vamos a ver en un segundito, para terminar, la enseñanza superior. La enseñanza superior la daba el rector o los filósofos, los sofos. Y había varios tipos, pero la más importante era la de la retórica, la del saber hablar, porque era la que servía para desarrollar la política, hacer la ciudadanía democrática, bueno, para hacer de política. Y era la que más prestigio tenía. Pero había más, ¿vale? También había más ámbitos que se desarrollaban. La retórica básicamente tenía 3 partes: la teoría, el estudio de los modelos, y el ejercicio o aplicación, preparación para las tesis. Aquí tenemos muchos autores que se estudiaban en esa época y se aprendían a recitar. Era lo más importante, el recitar y el conocer a esos autores. Y también, por supuesto, la filosofía, que era trabajada por la élite, pero no tenía tanto valor como la retórica. Había diferentes escuelas de enseñanza superior, por ejemplo, la platónica, la aristotélica, el cinismo, el estoicismo, que eran dadas por diferentes grupos de filósofos en sus propias escuelas, y esto era solo para estudios superiores, para chicos que ya tenían 20 años o de 19, 18 a 20 años, que ya eran considerados ciudadanos y dignos de trabajo. La artesanía jamás era trabajada por un ciudadano. Y así hemos visto toda la educación en Grecia.